¿Vais a poner o no? Os estoy esperando. ¿Listo? Hola, Ángel. Hola. Arratsaldeon. Bueno, ¿cómo tienes al equipo después de 2 victorias seguidas? Que parece como que Sí, quieras ¿no? o no ganas un derbi y después ganas otro partido y parece como que sales un poco de ese bache. Sí, se ve de forma diferente todo. Ya dije que la victoria siempre reconforta. La nota más positiva, que por fin podemos volver a contar con Lucía y con Yulema. Y ya sabéis que la situación con Nekane y con Ibi pues no deja de dejarnos todo lo feliz que queremos. Bueno, ¿cómo prevés que va a ir el partido del domingo, de mañana, sábado? Ante el colista, que solo ha sumado un punto en las jornadas disputadas. Bueno, ya estamos viendo cómo es la Liga Iberdrola. No creo que la tabla de clasificación nos vaya a permitirnos relajarnos nada, por más que no sabemos que no están pasando un buen momento, pero ya están anunciando desde allí, seguimos muy de cerca toda clase de declaraciones y ya estamos viendo que se lo van a tomar como una final, porque claro, después de 6 jornadas sin conseguir la victoria, juegan en casa, bueno, para nada va a ser nada fácil. Lo que hemos intentado hacer durante toda la semana, que hemos conseguido 2 victorias seguidas, pero creo que en la jornada 6 vamos por la 7ª. Realmente nos tiene que servir para crecer, para seguir haciendo cosas que nos permitan pensar en cosas más importantes y sobre todo para ir cogiendo esa identidad que estamos buscando, más allá de que si jugamos contra el Español, contra el Tacón, Granadilla, con quien sea. ¿Esa identidad que buscas la ves más clara, algo más nítida después de estas 2 últimas jornadas? Lo hemos visto por momentos, sobre todo en muchos momentos de Anoeta y en los primeros momentos del partido contra el Betis. Vimos 25 o 20 minutos de la primera parte muy buenos del equipo y el resto no fueron nada, por lo menos no fueron tan buenos como queríamos. Y en Anoeta sí que es verdad que llegamos a bastantes minutos a esa identidad que sí que vamos buscando. Y sobre todo a pesar de esas bajas que teníamos, pues que jugadoras pues lleguen a dar ese nivel para nosotros es muy importante. A ver si somos capaces de juntar a todas de una, para que realmente yo creo que con todas sí siento que podemos mirar a cualquiera frente a frente. Bueno, vamos a ver si somos capaces de encontrar ese punto en algún momento. Esa necesidad del Español de la que hablas puede ser un arma de doble filo porque estarán con muchas ganas, pero no sé si creéis que también podéis jugar un poco con ese nerviosismo que pueden tener. Obvio. Quizás esa necesidad parece que la teníamos nosotros también el día de Anoeta. Encontramos pronto ese gol y realmente nos hizo asentarnos más en lo que era el partido, y es verdad que ellas tienen esa necesidad, a pesar de que es la jornada 7 y seguramente con el paso de los minutos, pues si somos capaces de mantener el ritmo, de llevar la iniciativa, seguramente pueda jugar a nuestro favor esa ansiedad suya, eso seguro. Ángel, quiero preguntarte por el tema del convenio. Hoy hemos sabido que el lunes habrá pues un nuevo intento de llegar a un acuerdo. Tú como persona con una carrera dilatada en el fútbol femenino, ¿cómo estás viendo esta situación? El tema de la huelga, si crees que es una buena medida de presión o un poco cómo lo estás viendo. Bueno, yo lo que creo que el convenio tiene que existir ya. Yo creo que ya es tiempo suficiente que ellas están peleando por esta situación. Por suerte nosotros en el club en el que estamos, puedo asegurar y decir firmemente de que ellas están protegidas y están bien. Quizás en otros clubes no está la situación así y entonces, bueno, quizás es una situación que debería de irse regulando en cada uno de los clubes. Aunque es verdad que hay clubes que están reclamando que no tienen esas capacidades para afrontar esa situación, pero yo creo que es una lucha que se debe de acabar pronto y se debe de asegurar el futuro de todas en cuanto a como lo está haciendo por ejemplo este club. Yo creo que debe ser el camino, y aquellos equipos que no tengan la posibilidad de mantener a las jugadoras así, pues quizás no pueden estar en primera división. No sé, es una opinión mía personal. Y después de tantas reuniones que ha habido, ¿tú ves con optimismo el encuentro del lunes? Yo creo que no va a haber huelga. Yo creo que al final se va a llegar a por fin a ese acuerdo, y espero que sea así por el bien de todos. Yo creo que el parar no va a venir bien a nadie, creo. Eso cuando decimos mucho en los medios de esto es información o es opinión, lo de no va a haber huelga, ¿a qué se acerca más?
A opinión personal, a opinión. O a lo mejor un deseo mío, a que la Liga no se pare, a un deseo mío de que lleguen a un acuerdo por fin, y a un deseo mío de que por fin las jugadoras estén tranquilas, con una situación regulada, y que ojalá no tengamos que recurrir ni a huelgas, ni a parones de Liga, ni nada. Es que ricasco. Suri. Ángel, hola, buenas tardes. Hola. ¿Te da la sensación de que el equipo empieza a ser otro a raíz de la victoria en Anoeta? Claro, a ver, la victoria siempre asientan un poco más las ideas. Lo decía hace tiempo, propones, no ganas, propones, no ganas, siempre algo de duda, pero por el otro lado, propones y consigues, pues como que se asienta más todo, todo lo que he establecido, todo lo que se está trabajando, es mucho más fácil de creer en positivo que en negativo, pero es verdad que vamos encontrando una identidad que yo creo que por otra parte no podría ser otra, pues de que los duelos seamos fuertes, de que la intensidad sea alta, de que para poder superar al Athletic Club hay que hacer mucho por parte del rival. Eso no lo vimos el día del Depor, que con muy poquito nos superaron. Quizás lo vimos el día del Valencia, que con muy poquito también nos superaron, y es lo que pretendemos, que no vuelva a suceder esa situación. Gracias, eskerrik asko. Bueno.